menos importante, muy bienvenidos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a esta celebración de nuestras terceras jornadas hispanistas del Círculo. Tenemos aquí a la máxima responsable y autora de que estemos hoy aquí, que es la presidenta del Círculo. Lourdes Cabezón es licenciada en Filosofía y Letras, tiene una especialidad en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, estudios de conservadora de museos, danza folclórica española, escuela de arte dramático, traductora, redactora, pertenece al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado y ha sido jefe de la sección de Psicología Laboral y jefe de Servicios de Recursos Humanos. Ante todo es una hispanista, inasequible al desaliento, una gran luchadora que hace posible estos actos, así que nadie mejor que ella para dar comienzo a estas jornadas. Lourdes, por favor. Bueno, no sé, ¿ahora funciona? No. Pues no. Está encendido, pero como si no. Dale así con... Claro. Bueno, pues como veis, nuestra asociación se creó para poner en valor la cultura hispánica en todas sus manifestaciones, para honrar la memoria de nuestros antepasados, que está un poco denostada, y defender, por lo tanto, nuestro futuro. A ver si puede pasar la página. Nuestro programa fundamental, que se está orientado a niños, es un programa que comprende actividades culturales, deportivas y de ocio. En ellos queremos hacer hincapié en los grandes valores de la hispanidad, que son la verdad, la belleza, la bondad, el esfuerzo personal, el disfrute de la vida, la importancia de la familia y el respeto a los mayores. Hemos hecho ya bastantes actividades como visitas al Museo Naval, Galería de Colecciones Reales, a Toledo con Gonzalo Rodríguez, a las Navas de Tolosa próximamente, en diciembre vamos a Alcalá de Henares con Gonzalo Rodríguez también. Hemos organizado cineforums en Pozuelo, como la primera globalización, o hace poco la película Hispanoamérica también en Pozuelo, con posterior debate. Tenemos una página muy buena que se llama circuloculturalhm.org, donde tenemos material de historia de España para niños y jóvenes, y muchísimas otras cosas de historia de España, de historia de la música española, hispana, de la danza hispana y española. Y bueno, lo único que os quería decir, bueno, y también tenemos una sección completa de historia de la hispanidad para niños. Y tenemos contacto con una asociación que lleva Historia con Texto, que es una cosa muy interesante que mañana os explicaremos. Por último, solamente deciros que si queréis tomar contacto con nosotros para colaborar o para venir a ver nuestras actividades, gracias. Ahora sí. ¿Se oye? Pues no. No. Faltaba. Pues tenéis la página web ahí y el teléfono y WhatsApp para entrar en contacto con nosotros para todo lo que queráis, para participar o para haceros socios y hacer como nosotros. Ahora ya sí. Bueno. Vale, pues yo por mi parte ya he terminado. Entonces, ¿no? Si quieres presentar al siguiente ponente. Bueno, No, pero... ¿se me oye mejor? Peor. Se me oye peor, ¿verdad? Bueno, dar las gracias sobre todo al Círculo Cultural Nuestra Señora de los Dolores, que nos ha prestado este espacio para que podamos llevar a cabo esta celebración. Les voy a pedir disculpas porque me veo compelida a resumir los currículum de nuestros ponentes. Son muy excelentes y sería una pérdida de tiempo que dejáramos de escucharlos para narrar su trayectoria. Todos además tienen obras que pueden ustedes ver donde aparecen todos los detalles detallados. Vamos a comenzar con el primer ponente, con Pablo de la Asunción. Es fundador de la Asociación Hispanidad, cuyo objetivo es favorecer el conocimiento y la cohesión de los países hispanos.
En esta ardua tarea realiza una labor encomiable en el intento de buscar esa comprensión, esa divulgación de nuestro pasado común, que les puedo asegurar que muchas veces es complicadísimo. Gestor del canal Hispanidad, con más de 110.000 suscriptores, desde aquí les animamos a que se suscriban porque merece la pena. Y en los últimos tiempos es alabado, sobre todo, por su coautoría en el libro Cartas hispanistas al rey de España. Pablo, estamos deseando escucharlo. Bueno, pues buenas tardes. Creo que no se me oye a través del micrófono, ¿sí? Tienes el micrófono ahí detrás. No se me oye. No, ese póntelo porque es para... Ah, vale, tengo. Voy a dejarlo aquí cerca, a lo mejor estoy un poco mejor. Puede acoplarse, ¿eh? Sí. Voy a acoplarse, mejor no. Y aquí en la sala se oye perfectamente, ¿Se oye podéis bien? poner así. Bueno, pues buenas tardes a todos de nuevo. Muchas gracias al Círculo Hispanista de Madrid por darme esta oportunidad de presentar un poco algunas ideas. Para mí es un honor estar compartiendo mesa aquí con Alberto y con Marcelino. Espero estar a la altura. Y siempre es interesante poder hablar un poco de la hispanidad. Yo creo que más especialmente hoy, que justo acaba de terminar la cumbre de los BRICS, como saben, la cumbre de Kazán. No se habla mucho en los medios de comunicación sobre esto, cuando creo que puede tener mucha relevancia. Ahora lo comentaremos un poquito más. Y bueno, creo que es siempre interesante hablar de hispanidad, porque seguramente todos los que estamos en esta sala pensamos que hace falta más hispanidad en el mundo. El mundo necesita más hispanidad, que al mundo le conviene más hispanidad. Y no es una afirmación banal, no es decir porque sí, sino que tenemos que ser conscientes de que como civilización, como cultura, somos una civilización que cree en la igualdad radical de todos los seres humanos, ¿no? Que no creemos en supremacismos por razón de raza o de sexo, y no todas las culturas, no todas las civilizaciones del mundo piensan así. Eso también ha sido un defecto muy hispano, interpretar que los demás, las civilizaciones, las comunidades que tenemos enfrente son como nosotros, y no siempre es así. Y bueno, pues vamos ya un poquito con la charla, algunas ideas, algunos apuntes de visión geopolítica de la hispanidad. Y lo primero que hay que constatar, yo creo, cuando hablamos de hispanidad, es el enorme malestar de la hispanidad, ¿no? Estamos en España, es una isla de bienestar, en Hispanoamérica, 20 naciones divididas, un gran contraste con Brasil, ¿no? El territorio colonial, a él sí podríamos llamarle colonia de Portugal, o el territorio ultramarino, que es una única nación, ¿no? Ya, solo por eso tiene una ventaja. Pero vayamos a los datos duros. Por ejemplo, las rentas per cápita de los países centroamericanos. La mayoría de ellos están en torno a $3.000 al año. Eso es 30-35 veces menos que la renta per cápita de los Estados Unidos, que son 30-35 veces más pobres. Marcelo Gullo habla a veces del naufragio de la hispanidad y de cómo algunos de los náufragos pues, llegaron a botes, se subieron a botes más pequeños y otros a botes más grandes, ¿no? Sin duda lo tienen peor los países que están en botes más pequeños, ¿no? Como los países centroamericanos. Pero los países que están en botes más grandes, como México, como Argentina, tampoco están mucho mejor. Con rentas per cápita en torno a $10.000, $11.000, es decir, 7-8 veces menos que la de Estados Unidos. Entonces, la ciudadanía de los países hispanoamericanos, los sabemos, están abocados a emigrar, muchos de ellos. Que sepamos que, por ejemplo, en torno al 25 o 30% de la población de México vive en Estados Unidos. Hay unos 40 o 45 millones de mexicanos en Estados Unidos, para una población de 140 millones de habitantes.
Y también muchos de los países hispanoamericanos pues parece que siguen cuesta abajo hacia convertirse en narcoestados o con una presencia fuerte del narcotráfico. No es solo México, Colombia, sino también se habla de Ecuador, un narcoestado, Argentina, incluso Uruguay. Y bueno, como resumen del sinsentido geopolítico, pues yo creo que no hay mejor ejemplo que los países centroamericanos, ¿no? Pequeños países que están abocados a todas las tragedias que le traigan pues, el viento, las corrientes, ¿no? Porque son tan pequeños que difícilmente pueden defenderse. Y lo siguiente que hay que constatar es que esto no siempre es así, sino más bien todo lo contrario. Y, bueno, seguro que ustedes, aficionados a la historia, pues lo sabrán, ¿no? La hispanidad, Real de A8, durante 3 siglos la divisa de referencia del mundo. La hispanidad tenía una economía pujante, mucho menos solamente por la extracción de metales preciosos, que sobre todo era una economía pujante en el aspecto agrícola, ganadero, protoindustrial, el comercio de la carrera de Indias, el comercio del galeón de Manila. Por eso estaba el Cádiz, que recibe el galeón de Manila, lleno de comerciantes ingleses o franceses que querían beneficiarse de algunas migajas de esa riqueza comercial, y por eso estaba pues, el Río de la Plata o el Caribe lleno de contrabandistas que querían beneficiarse pues, del comercio, por ejemplo en el Río de la Plata, del comercio del cuero, que era el plástico de la época. Esto, una descripción un poco histórica, pero yendo a datos duros, pues que sepamos que algunos estudios, además de la Universidad de Oxford, estimaban la renta per cápita del Río de la Plata en el 120% de la renta de Estados Unidos. Sabemos que los consumos de carne y de cereales de la Nueva España estaban por encima de los consumos de las ciudades de París y de Londres. Sabemos que un jornalero de la Nueva España, con el salario de un día, podía comprar 6 kilos de carne de res, para que nos demos cuenta de la riqueza. Lo trasladamos a datos actuales, que podría suponer eso, 3.000, 4.000, 5.000 euros de renta, ¿no? Una traslación. Claro, había un bienestar envidiable, y eso se veía también en las instituciones científicas de primer nivel, como el Colegio de Minería de México, que le admiró a Humboldt y decía que no es que fuera la mejor institución científica de América en ese sentido, sino posiblemente de la mejor o la mejor del mundo. Por supuesto, teníamos una flota, una marina que era la segunda o la tercera del mundo, pues, para demostrar que pues, la hispanidad entonces era pujante. Y la ruptura de la hispanidad pues, no sucedió porque sí, no sucedió porque era el signo de los tiempos, ¿no? Como se podría pensar con las descolonizaciones del siglo XX. No, se debió principalmente a un empeño, a una acción continuada de una comunidad rival. Esa comunidad rival pues, fue la anglosfera, a la que podemos calificar como la gran descuartizadora de imperios. Cuando miramos a la historia del mundo anglosajón, ellos han sido quienes trocearon otros imperios, primero la hispanidad, pero también el Imperio Otomano, Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro, la Rusia presoviética, la propia Unión Soviética, y hasta nuestros días la propia India, que la dividió en 3 países, Pakistán, Bangladesh, ¿no? Y bueno, pues analizamos un poco la historia y vemos que había un interés secular, porque en eso hay que reconocerles que son perseverantes, por descuartizar a la hispanidad, que comienza a principios del siglo XVIII, 1700, con ese libro titulado Una propuesta para humillar a España, 1800 principios el Plan Maitland, después las invasiones inglesas de Buenos Aires y finalmente pues, los libertadores, a los que algunos califican de libertraidores, todos ellos masones de obediencia anglófila, ¿no? Bolívar, O'Higgins, San Martín, Alvear. Y a partir del inicio del descuartizamiento del territorio de ultramar español, pues empieza la dominación económica, cultural, la infiltración, los empréstitos en condiciones abusivas, tanto en el norte, en el centro como en el sur, el conocido empréstito de la banca Barings a las Provincias Unidas de Buenos Aires por 2 millones de libras, que acabaron llegando a menos de 1 millón de libras, todo perdido en comisiones. Y comienza la dominación a través de la deuda y la explotación de los recursos naturales.
Entonces, bueno, eso sucedió hace 200 años, pero es que no es que eso pasara y por inercia se ha mantenido, no, esto ha sido activamente promovido. Tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Y lo primero y principal, seguro que todos lo han oído mencionar, la doctrina Monroe, que ellos dicen que es América para los americanos, lo que quiere decir es América para los estadounidenses. Y esto empieza tan pronto como en 1823, prácticamente justo después de las secesiones o de las independencias por el presidente estadounidense Monroe. Y desde entonces Estados Unidos lo tenía claro, el continente americano para nosotros es nuestro jardín, nuestro patio trasero, aquí que no se metan las potencias europeas. Y ellos ya se encargan de segar, ya se han encargado de segar cualquier posibilidad de despegue económico industrial. Y aquí menciono 3 ejemplos que a lo mejor algunos no son muy conocidos, pero que muestran cómo activamente han cercenado toda opción de desarrollo industrial. Por ejemplo, el Paraguay de Solano López, en los años 60 del siglo XIX, 1860, empezó a tener un desarrollo industrial sorprendente con las primeras siderurgias, primeros telégrafos, primeras líneas férreas, construcción de locomotoras, primeros barcos de metal, y cómo cercenaron ese crecimiento industrial sorprendente, verdaderamente llamativo, pues favoreciendo la guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra terrible, abracadabrante, en la que se estima que murió el 90% de la población masculina de Paraguay. Perón, también un crecimiento industrial sorprendente, consigue Argentina hacer uno de los primeros aviones a reacción de la época, y en el año 55 el golpe de Estado contra Perón, un bombardeo de los aviones delante de la avión argentina en la Plaza de Mayo, matando a civiles, y Perón sale del poder. O el México de Porfirio, que acaba en la Revolución Mexicana, 30 años de estabilidad y desarrollo industrial que se van por la borda con la Revolución Mexicana. Pues hay un fomento de los enfrentamientos entre las naciones, se utilizan instituciones supuestamente neutrales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y ahora entraremos un poquito más en detalle, para mantener sometidas por la deuda a las naciones hispanas. Hay infiltración de las élites y ahí menciono que posiblemente el mejor ejemplo de todo esto, para que entendamos hasta qué punto la situación de la hispanidad ha obedecido a la voluntad de Estados Unidos, es el caso de Panamá. Panamá se crea como nación en 1903, se cesiona de Colombia por el mero interés de Estados Unidos, que tiene un interés comercial y geoestratégico evidente, brutal, en el istmo de Panamá, en el que ya estaban posicionados. 15-20 años antes se había construido el canal de Suez, quieren construir el canal de Panamá, el gobierno de Colombia está trabajando para ello, pero bueno, quieren gobernarlo absolutamente. Entonces se cesionan una parte de Colombia, Panamá, y la cosa es tan escandalosa, tan evidente, que a los 15 días de que se funda la República de Panamá, a los 15 días se firma el tratado Hans-Cuno-Varilla, por el que se cede el territorio del istmo de Panamá, una banda de 3 kilómetros de ancho, se cede a perpetuidad a Estados Unidos, además de algunas islas de Panamá. Para que Estados Unidos pueda construir el canal y pueda beneficiarse de lo que ya nos podemos imaginar que es una infraestructura para el comercio mundial jugosísima, ¿no? Que ha generado enormes beneficios durante prácticamente el siglo que ha estado en posesión de Estados Unidos. Démonos cuenta hasta qué punto esto era una aberración y que se creaba con esta cesión de 3 kilómetros de ancho un estado dentro de otro estado, un estado que se llamaba la zona, los habitantes eran estadounidenses, se llamaban los zonianos, y es una aberración porque los habitantes de Panamá, para pasar del norte a sur, tenían que atravesar, tenían que o hacerlo por avión o por barco, porque si no tenían que atravesar esa zona, que era un estado dentro del estado, como digo. Bueno, y la historiografía panameña, cuando habla de los políticos que hicieron esta aberración, que se cesionaron Panamá de Colombia, pues los trata como próceres, cuando en realidad lo que hicieron es vender su país. Bueno, y cuando se conocen estos temas, lo casi sorprendente y la reflexión que tenemos que hacernos es que no tengamos claro, ¿no?, que es casi sorprendente y preocupante que no conozcamos quién ha hecho daño a la hispanidad en estos últimos 200 años.
Y bueno, pues aquí hay unas preguntas que creo que deben llevarnos a la reflexión, ¿no? ¿Quién impulsó el torcimiento de la hispanidad? Ya lo hemos comentado. ¿Quién usurpó el 50% del territorio de un país hispano? México, Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848. Estados Unidos lo usurpó. ¿Quién mantiene colonias en el territorio de la hispanidad? Gibraltar, Guantánamo, Malvinas, la Anglosfera. ¿Quién es capaz, incluso en décadas recientes, de haber organizado guerras para defender esas colonias? La Anglosfera. ¿Quién secesionó territorio y creó un país títere? Lo acabamos de comentar, Panamá, ¿no? ¿Quién causó un genocidio en un territorio hispano que se estima supuso la muerte del 10% de la población? En Filipinas. La guerra filipino-estadounidense en el año 1899, el año siguiente de que dejaron de ser hispanos a sus territorios. ¿Quién invadió militarmente para desgajar Cuba, Puerto Rico, Filipinas? ¿Quién ha ejecutado varios magnicidios de presidentes del gobierno hispanos? Roldós, Torrijos, Carrero Blanco. No hay quien se crea la versión de que Carrero Blanco lo mató ETA. ¿Quién ha invadido, y si tenemos algo de duda, quién ha invadido repetidamente países hispanos en décadas recientes, causando miles de muertos? Pues en el 89, no hace tanto, hace 40 años, la invasión de Panamá, que prácticamente hasta los panameños se ha olvidado, que causó unos 6.000 muertos. En el año 65 la invasión de República Dominicana, que también causó otros 5.000 muertos. Bueno, entonces, por entender quién tenemos enfrente y cómo se ha comportado con nosotros. Entonces, hecha esta reflexión, creo que conviene entender un poco cómo es la anglosfera, previo a hacer una reflexión sobre la situación geopolítica de la hispanidad. Entonces aquí tomo un poco los conceptos de un geopolitólogo mexicano llamado Alfredo Jalife. Es un hombre muy destacado, ama mucho México, sorprendentemente pues no es capaz de ver la hispanidad, de ver el poder de la hispanidad. Yo creo que es porque él es de origen libanés y tiene ascendencia, tiene una educación francesa, y ya sabemos los franceses lo que opinan de España y de la hispanidad, ¿no? Tiene una sorprendente ceguera, aunque bueno, hace unas reflexiones muy interesantes sobre cuál es el origen del poder de la anglosfera del mundo anglo. Y él dice que es el ejército, el dólar, la propaganda, es decir, la capacidad para generar una guerra en sí misma, guerra militar, la guerra económica, la guerra cultural, y a mí me sorprende que no mencione un cuarto poder, que es el de lo que yo llamo la inteligencia pérfida, que es la capacidad para hacer la guerra en las sombras, en el mundo de humo y espejos, la guerra encubierta, el mundo de los servicios secretos, el ámbito oculto, digamos, ¿no? Entonces, analizamos rápidamente un poco cómo es el poder de la anglosfera, estos pilares de poder. El ejército en el mundo anglosajón le da una importancia abismal. Estados Unidos es el 40% del gasto en armamento de todo el mundo. Estados Unidos gasta 3 veces más que China en armamento. Estados Unidos gasta más que las 9 potencias siguientes en armamento. Para que nos demos cuenta cuál es su forma de pensar. Y tiene una ambición global. Y esto se demuestra en el hecho de que tienen casi cerca de 800 bases militares en el extranjero. 800 bases militares. ¿Quién será la siguiente potencia? Rusia, China, que nos venden que son agresivos y violentos. Bueno, no, la siguiente potencia es Reino Unido, que tiene 125 bases en el extranjero. Rusia apenas tiene 25 y China creo que tiene 3. Para confirmar esa visión global, de dominación global del ejército, pues hay una señora que se llama Laura Richardson, que es la general responsable del Comando Sur, que tiene responsabilidad sobre Sudamérica. Y esta señora constantemente hace declaraciones sobre el uso de las materias primas, si los países hispanos deben relacionarse con China, Rusia o no. Sorprendente. O sea, imaginemos qué pensaríamos si Rusia o si China tuviera un general que es el responsable de Norteamérica. ¿Qué dirían los estadounidenses sobre eso? Y bueno, pues ¿cómo se ha comportado este ejército o militarmente la anglosfera hacia la hispanidad? Pues yo aquí reflejo 2 puntos que me parecen relevantes. La Escuela de las Américas, creada en Panamá, ese país títere que la utilizaba el ejército estadounidense, todavía sigue existiendo, pero bajo otro nombre, ya desplazada de Panamá, para cooptar a los militares de los países hispanos, esos militares que después acabarán siendo los dictadores al servicio de Estados Unidos en los países hispanos, como Hugo Banzer, como Noriega, el propio Noriega de Panamá, como Videla de Argentina, ¿no?
¿Y cuál es la actitud de Estados Unidos hacia la capacidad defensiva de los países hispanos? Pues en los años 15-20 del siglo XX, en 1915, se firmaron los tratados de Bucareli entre México y Estados Unidos. Se dice que esos tratados tienen unas cláusulas secretas que los firmó un presidente totalmente... ¿Qué fecha ha dicho? Hacia 1915. El presidente Obregón, que estaba totalmente entregado a los intereses estadounidenses, su ministro de Hacienda creo que le acusó de traición, y se dice que hay unas cláusulas secretas que impiden el desarrollo de armamento que pueda amenazar a Estados Unidos. No he visto esas cláusulas secretas, no sé si existen o no, pero lo que es una realidad, es cuál es la situación militar de México a día de hoy. México, 140 millones de habitantes, 9.000 kilómetros de costa, nación bioceánica, no tiene un solo submarino. No tiene un solo submarino. México tiene 3 o 4 cazas, aviones de guerra caza, 3 o 4 viables que son F-5 de los años 60, de los años 70. Eso es su potencial agresor hacia Estados Unidos. Lo comparamos con Brasil, por ejemplo, que tiene 5 submarinos, está desarrollando un submarino nuclear, acaba de comprar 40 aviones a Suecia, modernos de última generación. Aquí algo pasa, ¿no? El segundo pilar del poder estadounidense, el dólar, la guerra económica. Esto tiene directa relación con entender el funcionamiento de la emisión de moneda, ¿no? El dólar, las ventajas de tener el dólar como una moneda fiat, no ligada al oro o a una materia prima, poderlo emitir en la cantidad que te venga en gana, son brutales, ¿no? Para que entendamos esto, bueno, ahí lo reflejo diciendo que Estados Unidos recibe bienes y servicios a cambio de papelitos que son los dólares que ellos emiten. ¿Por qué? Pues pensemos, por ejemplo, los 190 países del mundo que tienen sus bancos centrales, que tienen que defender sus monedas, asegurar la estabilidad de sus monedas. Para el Banco Central, esa es una de sus misiones, lo que tiene que hacer es o tiene oro y plata o tiene divisas fuertes para garantizar la estabilidad de sus monedas. Eso significa que pues, no sé, un país, Ghana, Gambia, el que sea, pues tiene que tener decenas de miles de millones de dólares, por decir algo, de divisa fuerte en su Banco Central. Entonces, Estados Unidos simplemente ha creado esos papelitos de la nada, a lo mejor son meros apuntes bancarios. En cambio, Ghana, para poder recibir esos papelitos, ha tenido que enviar a Estados Unidos bienes y servicios. Ese es el enorme, el brutal poder de la emisión de moneda que un economista chino evaluó cuál es el beneficio que obtiene Estados Unidos de esa capacidad de ser la divisa de referencia a día de hoy, y estimó que eso suponía un 9% del PIB mundial que recibe cada año Estados Unidos por emitir dólares que el resto del mundo los use. Y además emite a conciencia. En 2020 Estados Unidos emitió el 20% de todos los dólares que se habían emitido en toda su historia. Emitió en un año el 20% de los dólares que se habían emitido en 2 siglos, en 200 años. Luego que tenemos inflación, bueno, pues ya entendemos un poco por qué. Y no solo es el poder del dólar, sino que hay un conjunto de instituciones públicas y privadas que utilizan para implantar esa subordinación económica. Primera, el Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, y ahí muestro en la foto a Robert McNamara, que pasó de un día para otro de ser el secretario de Defensa, es decir, el ministro de Defensa de Estados Unidos, a dirigir el Banco Mundial. Yo creo que está claro qué es lo que iba a hacer, trabajar a favor de los intereses de Estados Unidos, y es lo que hizo, ¿no? Implantando políticas que fomentaban el endeudamiento irracional en los países hispanoamericanos, los países del tercer mundo, para así tenerlos bien agarrados y poder explotar sus materias primas. Pero además hay una serie de instituciones privadas, como pueden ser las agencias de calificación, que ayudan a dar golpes de mercado financieros, el sistema SWIFT, que lo hemos visto, ahora con la guerra de Ucrania, Rusia, 300.000 millones de dólares que tenían los rusos en los países occidentales, han volado. Y por último también los grandísimos megafondos de inversión, seguro que han oído hablar de BlackRock, etcétera, que ayudan en esa dominación. Creo que voy un poco pasado de tiempo, si no me da tiempo a entrar al detalle de esto, pero
que tienen estos megafondos de inversión que se benefician de estar muy cercanos a esa emisión de dinero, de esa emisión de dólares gratuita, y que de esa forma pueden tener participaciones en prácticamente todas las empresas del mundo. BlackRock tiene participaciones en el 90% de las empresas del S&P 500, las empresas más importantes del S&P 500. BlackRock tiene participaciones de control en 20 de las 35 empresas del IBEX. Y esto es porque son muy hábiles, no, es porque están pegados a la creación del dólar y tienen una estrategia de dominación, de subordinación. Propaganda, paso muy rápido sobre esto, es omnipresente, son capaces de convencernos de cualquier cosa. Las 5 majors de Hollywood son las que crean todas las producciones que vemos en Occidente. Las plataformas de distribución son todas Anglo, Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney, siempre el mundo anglosajón. Que sepamos que hay una conexión directa entre Hollywood y el Pentágono. Y bueno, si fueron capaces de convencernos de que los indios eran los malos cuando ellos exterminaron a los indios, pues son capaces realmente de cualquier cosa. Y aquí sí que creo que merece la pena detenerme en este cuarto punto, que me parece que es el cuarto pilar del poder anglosajón, y es el mundo del humo y espejos, el mundo detrás de las sombras de las agencias de espionaje, etc. Estados Unidos tiene 17 agencias de espionaje, en torno a 150.000 empleados. El CNI en España tiene 2.500, 3.000 agentes, para que nos demos cuenta, ¿no? Estudios recientes han analizado que en los últimos 50-60 años el Reino Unido ha dado 42 golpes de Estado en otros países. Un exagente de la CIA, un denunciante, estiman 6 millones de muertos, los causados por las guerras proxies orquestadas por la CIA, etc. No las grandes guerras. Pero bueno, para que nos demos cuenta de la dimensión que tiene en su ámbito, ¿no? De la importancia que le dan a este mundo de la inteligencia y de los manejos en las sombras, digamos, ¿no? Pero algo más sorprendente es que esto no son, esas 17 sí que son agencias públicas, pero es que también hay agencias privadas. Esto cuando lo conoces llama verdaderamente la atención, como la Rand Corporation, que ahora es una institución, pero es una institución que nació de la McDonnell Douglas, esa empresa que crea aviones de guerra. Es una pedazo de institución con cerca de 2.000 empleados, 2.000 analistas, la mayoría de ellos doctorados, incluso creo que tiene hasta premios Nobel. 350 millones de dólares de presupuesto al año. Y lo que hacen estos señores es pensar desde el punto de vista de los de enfrente de forma maligna para lograr subordinación. Y de ellos han salido políticas como pues el establecer esas 800 bases por todo el mundo, el hacer que los países de Hispanoamérica no tengan una independencia alimentaria. Y bueno, es muy famoso su informe Overextending and Unbalancing Russia, que salió en el año 2019, un año antes de la guerra de Ucrania. Esto se traduce como sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia, y que después se ha ido cumpliendo punto por punto, como estamos viendo en la guerra de Ucrania. Entonces, pensando en la hispanidad, hay un breve relato de lo que el mundo anglosajón, en este ámbito de las sombras, digamos, ha hecho contra la hispanidad. La infiltración a través de la masonería, intentos de soborno, en la guerra del 98, si algunos de ustedes conocen un poco ese tema, pues el ministro de la Marina que entregaba a los ingleses los secretos del submarino Peral, que era un masón anglófilo, intentaron sobornar dando $1 millón a cada miembro del gobierno en España. La anglosfera ha generado guerras proxy, como la de El Salvador o en Nicaragua, han manipulado el terrorismo, caso de Carrero Blanco, han creado magnicidios, según explican los propios informantes de la CIA, como el asesinato del presidente de Ecuador, Roldós, o de Torrijos, el presidente de Panamá, golpes de Estado, ya nadie niega, como el de Jacobo Arbenz en los años 50, porque se oponía a los abusos de la United Fruit Company en Guatemala, contra Perón, etc. Operaciones de bandera falsa, que vamos a decir nosotros los españoles con el Maine, la explosión del Maine, ¿no? Y bueno, pues esto es el pasado. Bueno, pues no sé, creo que no es el pasado. Hoy día, el principal grupo de pensamiento español, que es el Real Instituto Elcano, en el que están presidentes de gobierno, incontables ministros, incluso nuestra Casa Real. El director es un ciudadano que se llama Charles Powell, que es inglés,
y que pertenece vamos, se puede interpretar que colabora, trabaja para el MI6, pertenece a grupos de pensamiento que están directamente financiados por el Foreign Office y que trabajan a favor de los intereses ingleses, y que ha estado este señor condecorado por la Reina de Inglaterra. En fin, bueno, me estoy prolongando. Ejemplo de cómo usan estos 4 pilares de poder para conseguir sus objetivos. La anglosfera, un caso que demuestra cómo conjugan esos 4 poderes, fue la guerra del 98 y la pérdida para España de Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Y bueno, después de esta revisión histórica quería hablar un poco de la actualidad, ¿no? del escenario geopolítico actual, y aquí me atrevo a dar también a la opinión sobre algunos pronósticos para sugerir o aportar ideas de qué es lo que más conviene a la hispanidad, a los países hispanos. Venimos de la cumbre de Kazán, los medios prácticamente en este país lo han ocultado, pero una cumbre de una relevancia enorme, ¿no? Cerca de 60 países han acudido ahí, 35% de la población mundial, no, del Producto Interior Bruto Mundial, 45% de la población mundial han estado reunidos ahí, y las noticias que se leen son que si Putin se ha visto con no sé quién y que Putin sigue medio aislado. Bueno, pues triste, porque están pasando cosas muy relevantes ahí, ¿no? Los países de los BRICS quieren salir del cepo, de la jaula geopolítica económica que ha creado la anglosfera, y están impulsando sus propias iniciativas, ¿no? Como nuevos medios de pago, nuevos seguros para favorecer el comercio, nuevas agencias de calificación. Las 4 internacionales que hay son todas estadounidenses, y sobre todo una nueva moneda. Se habla de la moneda BRICS, basada en un 40% en oro, y el resto una cesta de las monedas de los países de los BRICS. Esto es brutal, esto es un cambio enorme, y que incide en el siguiente punto, que es la desdolarización a la que estamos asistiendo en el mundo, que creo que se va a acentuar, y que ese abuso, ese enorme beneficio que Estados Unidos, la anglosfera, ha tenido con el dólar, se les va a acabar, se les está acabando. China está reduciendo sus reservas en dólares, por ejemplo, ¿no? Y otro factor clave de la situación geopolítica creo que es darnos cuenta del fin de la globalización, de la desglobalización y la regionalización, la compartimentalización en grandes áreas de 600 o más millones de habitantes, que por temas de soberanía, de seguridad, no permiten que sus cadenas de distribución partan de la comunidad rival, de la comunidad enemiga. Y el caso más evidente es el de los chips. No sé si saben que, por ejemplo, Estados Unidos, hay una empresa holandesa que se llama ASML, que es quien crea unas capacidades prácticamente únicas para crear las máquinas de litografía que generan los chips. Y entonces Estados Unidos le ha prohibido a esta empresa holandesa que venda a China. Es un caso claro de que se está regionalizando, compartimentalizando las cadenas logísticas, las cadenas de producción. Y por aportar también otro factor que me parece clave desde el punto de vista geopolítico, es esa guerra tecnológica que hay entre China, una China emergente, y entre Estados Unidos. Yo creo que la está ganando, y que inevitablemente la va a ganar China, que nos sorprenda, porque los medios de comunicación en España dicen todo lo contrario. Pero bueno, algunos ejemplos, algunos datos que me parece que son bastante concluyentes. El primero es mencionar a Tim Cook, que es el presidente de Apple, y que cuando le preguntan que por qué fabrica en China, dice que no es porque China sea más barato, no es porque para miniaturizar los productos, para fabricar ese tipo de productos miniaturizados como hace Apple, en Estados Unidos puede encontrar 20 ingenieros expertos en eso. En China llena un estadio. China produce 15 veces el número de licenciados anualmente, licenciados en ciencias de ingeniería, tecnología y matemáticas que Estados Unidos. Y cuando te acercas a la realidad de China y ves los proyectos en los que están y lo que están haciendo, pues me parece que es inevitable pensar que van a ganar esa guerra tecnológica antes o después, ¿no? Entonces, la gran pregunta es ¿qué deben hacer los países hispanos, ¿no? Sobre todo los países hispanoamericanos? Ante esa situación que llaman de la trampa de Tucídides, de una potencia emergente
y una potencia decadente que quiere mantener su posición, ¿no? Y que a menudo en la historia ha llevado a conflictos. Para mí la pregunta es, ¿tiene sentido aliarnos con el mundo anglosajón que lleva 200 años fastidiándonos, que lleva 200 años oprimiéndonos y que además entra en decadencia, ¿no? Y entonces, esa es la pregunta geopolítica que creo que los países hispanos tienen que responder, la hispanidad en su conjunto tiene que responder. La situación de España es muy peculiar, ¿no? Estamos situados en Europa, es una situación muy peculiar, pero bueno, esa es la gran reflexión, ¿no?, que tienen que hacer los países hispanos. Y me parece relevante que pensemos un poco qué haría el mundo anglosajón en nuestra situación. Si tuvieran nuestras cartas, si le diéramos la vuelta al tablero de ajedrez, ¿qué haría el mundo anglosajón? Y bueno, en ese sentido va mi reflexión. Y aquí tomo el decálogo anglo, hemos hablado de los poderes del mundo anglosajón, pero no tanto de su estrategia, de su forma de pensar, de su pensamiento estratégico. Tomo este decálogo de un libro llamado Los protocolos de la corona británica, de Horacio Ricciardelli, que era un héroe de guerra de Malvinas, argentino, un vicecomodoro de la aviación argentina, y que falleció recientemente. Ese libro es absolutamente brillante, es una reflexión sobre cómo es el mundo anglosajón, inmejorable. Y menciona este decálogo: dividir para reinar. No han cumplido la rajatabla, son los grandes trozadores de imperio, ya lo hemos comentado. Mercados y no países. Siempre el comercio, el poder económico, porque detrás va el poder industrial y el poder militar. Incitar para vencer. Yo provoco la guerra, provoco al enemigo cuando a mí me interesa, o provoco los conflictos que a mí me interesan. El poder no se muestra, porque estamos hablando de maniobras en las sombras. Apoyar al enemigo débil contra el enemigo fuerte. Esto, vamos, me enseñaban a mí hasta en el colegio, ¿no?, cuando se hablaba del equilibrio en Europa, y nos vendían que si España, Francia, Inglaterra, y que era hasta una estrategia admirable que favorecía en general el bienestar de Europa, ¿no?, porque favorecía el bienestar de Inglaterra y la creación de su imperio mundial, ¿no? La guerra es la última opción, debilitar y corromper por dentro. No hay amigos o enemigos permanentes, la razón de Estado, que seguro de eso nos va a hablar después Alberto. Quien controla el mar, controla el comercio, controla el mundo, hemos comentado. No importa perder batallas, sino ganar guerras. Esto me recuerda a una frase de Carlos Canales, conocido historiador, divulgador de historia maravilloso, y que en alguna de sus charlas mencionaba que es que Inglaterra siempre gana las guerras que importan. Y yo creo que no es así. Lo que pasa es que Inglaterra, cuando gana una guerra, hace que importe. Cuando estás dispuesto a trocear a la comunidad que tienes enfrente, cuando hablas de debilitar y corromper por dentro, pensemos en las guerras del opio, ¿no? Inglaterra, para conseguir arrodillar a China, los llena de opios, ¿no? El 10, 15, 20% de la población drogadictos, adictos al opio. Y el 10º punto, estrategia sin tiempo, no hay plazos sin objetivos, y esto es algo en lo que tenemos que aprender y hay que admirarlo, porque se marca un objetivo y pasan siglos, como fue el despiece de la hispanidad, pero siguen a por ello. Y una reflexión sobre alguno de los puntos, pero bueno, como si me estoy pasando, soy breve, sobre ese concepto de dividir para reinar. Si pensamos un poco, pocas comunidades con más fracturas internas que la anglosfera. Y si pensamos, por ejemplo, en el Reino Unido, que tiene independentismo en Gales, independentismo en Escocia, independentismo en Irlanda del Norte, unas fracturas sociales internas enormes. ¿No? Pues, ¿qué haría el mundo anglo en nuestra situación? Ahí lo dejo. Otro concepto que creo que ya en sí mismo debería aclararnos por dónde deberían ir los países hispanos, ¿no? Apoyar al enemigo débil frente al fuerte. Tenemos la anglosfera, que es ejemplo de absoluta unilateralidad, ¿no?, que está en descenso. Llevamos 2 años de historia de subordinación con ellos, que prioriza el poder militar y que abusa del poder financiero. Tenemos enfrente los BRICS, la multilateralidad, 60 países, 45% de la población mundial, que está en ascenso, tiene una historia mayormente neutra, podemos pensar, hacia la hispanidad, que prioriza el poder comercial, ruta de la seda china, no tienen 800 bases militares y que por ahora pues, no abusa de su poder financiero. ¿Qué haría en esta situación el mundo anglosajón con esa visión de apoyar al enemigo débil frente al fuerte? ¿A quién se uniría? Y ya para terminar, unas reflexiones respecto a estos
lemas estratégicos de la anglosfera, que es lo que nos falta a la hispanidad, y de qué forma deberíamos, no quizá trabajando con una visión tan pérfida de las cosas, pero sí de desarrollar un poquito de colmillo, un poquito de defensa, para no resultar tan ingenuos a nivel geopolítico como somos, ¿no? Deberíamos obsesionarnos en construir poder propio, y para ello obsesionarnos en construir comercio, construir industria, construir consumo propio, ¿no? Teníamos que ser capaces de jugar un poco con la doblez, con la ocultación, con la doblez, y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Turquía, que Turquía ha asistido a la cumbre de los BRICS, pero Turquía está en la OTAN, y Turquía también a día de hoy sigue manteniendo una relación razonablemente estrecha con Rusia. No tienes por qué casarte con un aliado hasta el fin de los tiempos. Pero tienes que jugar y operar en función de tus intereses, no de tus alianzas. Tenemos que desarrollar enormemente nuestra malicia, nuestra astucia, pensar que el mundo no acaba con nosotros y que si los otros influyen en nuestro mundo, si Estados Unidos influye sin duda en la política mexicana, pues, se dice que 3 presidentes mexicanos eran confidentes de la CIA, pues oye, el mundo hispano también debería actuar sobre los países del resto del mundo que acaban influyendo en nosotros, ¿no? Tenemos esa posibilidad de actuar, de influir en la política de los demás países para favorecer nuestros intereses. Y parece que no lo hacemos, parece que pensamos que el mundo se acaba en nosotros. Y por último, tener esos objetivos de largo plazo, y si tenemos el objetivo de acercarnos, unificarnos, da igual si son 50, 100, 150 años, pero no cejar en el empeño. Y ya para finalizar, los últimos apuntes de lo que creo que debería ser las líneas o ideas estratégicas que la España no debería perder de vista y que seguramente resultarán muy obvias, pero que pueden servirnos como una prueba ácida, una prueba de 9 de si un gobernante hispano está trabajando en favor de los mejores intereses de su pueblo, de su ciudadanía o no. Y son estas líneas de trabajo, ¿no? Lo primero, tratar de conseguir la autosuficiencia y la independencia alimentaria, porque sin duda eso sería lo primero, la forma más fácil que tendría la anglosfera, que ha asegurado que dependan alimentariamente de los cultivos de Estados Unidos para apretar cuando quieran que se cambie una política, ¿no? Hemos explicado cómo es ese abuso financiero, pues lo ideal sería salir de ese entorno de abuso financiero, ¿no? Y la oportunidad que presentan los BRICS con esa nueva moneda, que en parte va a estar soportada por el oro, pues parece inmejorable, ¿no? Y sobre el hecho de apoyar a los BRICS, aquí la pregunta es si Brasil lo tiene absolutamente claro, ¿no? Si Brasil, tanto con un gobernante de derechas como con los gobernantes de izquierdas, están absolutamente encaminados estratégicamente a los BRICS, se llaman así, entre otras cosas, el acrónimo por ellos. ¿Cómo es que los países hispanoamericanos todavía no lo ven, ¿no? Estos dos últimos puntos parecen claves, ¿no? Que sería tratar de acoger la deslocalización de industrias asiáticas, de industrias chinas, de industrias indias, ¿no? Creo que los gobernantes americanos deberían seguir una estrategia como la que hizo China en el pasado, que tanto éxito le ha aportado, ¿no? Dado que al final se van a vender productos asiáticos en el continente americano y que en muchos casos será más rentable fabricar localmente en el continente americano, pues tratar de pelear porque esas industrias que se van a deslocalizar desde Asia, que van a vender esos productos en el continente americano, y dado que muchos países americanos tienen salarios bajos, hay una oportunidad de deslocalización de industrias grande, pues pelear por eso. Y por último, lo que debería ser la primera prioridad de cualquier gobernante hispano es explotar ellos mismos los recursos naturales. Esa es la oportunidad de generar riqueza, es la oportunidad, la fuente de ingresos para invertir en infraestructuras, invertir en educación, y eso pasa inevitablemente por nacionalización y gestión profesional de los recursos, siguiendo por lo que podría ser un modelo como el noruego, de explotación del petróleo noruego. Tienen una empresa absolutamente eficiente, ganan dinero a las puertas, ese dinero lo invierten en un fondo de inversión que es de los mayores del mundo, y con la cantidad de recursos minerales de todo tipo, hidrocarburos que tiene la
hispanidad, pues eso es una obligación. Pero ya para terminar la intervención, todas estas estrategias, si no se avanza hacia la unidad, hacia la construcción de un bloque regional, en lo comercial, en lo industrial y hasta en lo político único, por sí solas significaría un poco. En cambio, marcadas en ese avance hacia la unidad, todas tienen más sentido y se facilitarían. Sería mucho más fácil conseguir la autosuficiencia alimentaria si estamos hablando de un bloque regional, o conseguir la deslocalización de fábricas chinas, o dar otros pasos adelante en este sentido. Pensando en este tema, pues me viene un poco a la cabeza esa frase de los evangelios que dice: el que no recoge desparrama. Si los gobernantes, por muy buenos, por muy excelentes que sean, no avanzan hacia el reforzamiento, el incremento de la hispanidad, su esfuerzo es muy probable, casi seguro, que en pocos años se lo acabe llevando el viento. Pensemos en Bukele, por ejemplo. A mí me parece el mejor político de la hispanidad. Es un hombre absolutamente brillante. Lo que ha conseguido en El Salvador era inimaginable. Un comunicador excelente, un hombre con visión estratégica, un trabajador incansable. Y lo que ha hecho en El Salvador pues es inmejorable. Pero cuando se vaya Bukele, dentro de 15, dentro de 20 años, podrá pasar cualquier cosa. Podrán montarle cualquier guerra proxy, y El Salvador podrá volver a caer cuesta abajo a la pobreza, a la violencia, a acercarse a un narcoestado. Hasta para Bukele, hasta para gente como Bukele, todo queda incompleto si no hace que su pequeñísimo país, el más pequeño de la hispanidad, pues avance a enclavarse, englobarse en una unidad política que de verdad le pueda defender y que responda de verdad a los retos de los siguientes años. Y bueno, pues muchísimas gracias, espero no haberme pasado mucho de tiempo. Enhorabuena por tu ponencia, has hablado de cifras alarmantes, un análisis exhaustivo. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas de 5 minutos, sobre todo para no menoscabar el tiempo del resto de ponentes. Entonces, luego si hay tiempo, seguro que están ustedes deseando polemizar. Así que tienen 5 minutos para, por favor, hacerle a Pablo las preguntas. Por favor, caballero. Coincido totalmente lo de las armas que utiliza la Anglosfera. Quizá pondría en primer lugar la maquinita de hacer el dinero, ¿no? Porque eso le permite mantener el ejército, le permite mantener las bases, le permite la propaganda y ser propietario de todos los grandes medios de comunicación. Pero puestos a... Y yo creo que lo de Kazán efectivamente es una ocasión estupenda porque esa maquinita se está empezando a deteriorar un poco, ¿no? Con la desdolarización. Ahora, no hay una tercera vía. Tenemos que estar en BRICS o en Anglosfera, o hay una tercera vía con nuestra propia idiosincrasia, con nuestra arma más potente, que es nuestra capacidad de organización, de agrupar a los pequeños frente al enemigo común. Sí, yo voto principalmente por eso de no hay alianzas permanentes, sino hay intereses permanentes. Pero me parece que, bueno, por ejemplo, los BRICS tienen miembros y tienen estados asociados, que son como unos asociados al club que no tienen tantas implicaciones. Yo creo que sobre todo habría que ser capaces de jugar. Pero la anglosfera es muy absorbente. Entonces, antes mencionaba el ejemplo de Turquía. Bueno, pues que a Erdogan Estados Unidos le montó un intento de golpe de Estado. Entonces, lo ideal sería que fuéramos capaces de jugar, ¿no? En los dos ámbitos y siempre acercarnos al que más nos convenga. Pero no va a ser fácil. Me parece que simplemente la pertenencia a los BRICS, que es algo bastante abierto, da mucho más margen que enclavarse en cualquier organización que
anglosfera. Yo tenía una pregunta. No sé, Muy rápido, por favor, sobre todo por respeto al resto de ponentes, si no lo hacemos al final, seguro que da tiempo. Por favor, adelante. Muy rápido nada más, por la información que yo tengo, la moneda esta que han comentado que van a sacar en Kazán, será algo parecido a los derechos especiales de giro o algo así. No va a ser, no veo eso yo como una moneda alternativa al dólar. Corremos el riesgo de lo que los americanos llaman el wishful thinking, el ojalá. ¿Qué Banco Central va a gestionar esa moneda? ¿Qué persona o qué gobernador de qué Banco Central le va a dar a la monedita, a lo que llaman el quantitative easing? ¿O qué gobernador subirá o bajará tipo de interés? ¿El chino, el brasileño? ¿O devaluará la moneda? Es que eso es soberanía. Es decir, si son tipos de giro o algo parecido, a lo mejor, si no, corremos el riesgo de salvo que lleguen a una alternativa, a una cosa parecida a lo que hicimos en Europa con el euro, pero es que eso yo francamente no lo veo. Irán, Egipto, Rusia, China, Brasil, ojalá, pero vamos, yo no lo veo, no sé cómo lo veis vosotros. La pregunta, perdón, es... No, es un comentario. Todavía no ha salido, sobre todo parece que esta moneda está orientada al comercio entre los BRICS. Ya, por eso, pero... Quizá más adelante... Sí, pero es lo único. Eso no se constituye en alternativa al dólar. Lo único, pero por desgracia. A día de hoy no, es sí, prematuro. Vamos, no estará en poder de la gente. una pregunta breve. Muy rápido, por favor. ¿Qué pasa en ese ambiente? ¿Qué pasa con el Grupo de Puebla y con estos movimientos? Que yo creo que eso es un factor geoestratégico que está ahí, que no lo estamos teniendo en cuenta, que sí, que tenemos que luchar contra la anglosfera, pero eso es clave, es otro grupo de poder distinto. ¿Qué pasa con el Grupo de Puebla? Sí, pues, muy rápidamente, Pablo. Bueno, lo único que quería, el Grupo de Puebla está Brasil, no tiene por qué haber, está Lula, ¿no? No tiene por qué... Es verdad que el eje izquierdas-derecha también existe y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero me parece que hoy día tiene menos importancia con respecto al eje, pues eso, anglosfera, no anglosfera, globalización, anglófona, no globalización. Y me parece que pues hay casos como el de Brasil que son capaces de marcar un rumbo estratégico para sus países independientemente de si está un miembro del Grupo de Puebla, como puede ser Lula, o no. Brasil ha vetado a Venezuela para que entre en el BRICS. Pues que también Brasil es un poco como Turquía, que juega a dos bandas, ¿no? Está en América, la doctrina Monroe también les aplica a ellos, es el país más grande, entonces bueno, pues son fundadores de los BRICS, y también tratan de construir su poder militar propio, pero por otro lado, pues ciertas cosas, yo creo, concesiones, porque no creo que esto sea visión personal de Lula, que siempre ha sido muy cercano a los países más de izquierdas de Hispanoamérica, ¿no? Pues interpreto que es una cesión a la anglosfera, ¿no?